Muy bien. ¿Os habéis parado a pensar, te has parado a pensar, que si esta mañana estás aquí escuchando estas palabras, este sermón, o como queráis llamarle, es porque eres más afortunado que el 75% de la población mundial? Que si tienes comida en tu nevera, ropa en tu armario, un techo sobre tu cabeza, comida en la nevera, como he dicho, entonces, repito, eres más afortunado que el 75% de la población mundial. Ni hablar si tienes dinero ahorrado en el banco o no tienes hipoteca. Si es así, te encuentras entre el 8% de los más ricos del mundo. Si además de eso, si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, entonces eres más afortunado que millones de personas que no van a sobrevivir muy posiblemente esta semana. Y si además, si nunca experimentaste lo que es una guerra, la agonía de una prisión, la tortura, o las punzadas horribles en el estómago por causa del hambre, donde un simple trozo de pan con lodo en muchos países son una perfecta opción, entonces eres más afortunado que otros muchos millones de personas. Y déjame añadir a los que están conectados en esta mañana, yo no sé si están conectados o no, que si pueden escuchar el mensaje de hoy a través de internet, un mensaje que tal vez pueda cambiar tu vida, entonces eres más afortunado que 3 billones con B que no pueden o no tienen acceso a internet. Sin embargo, nos hemos levantado esta mañana dando gracias por algunas de las cosas que acabo de mencionar. La gratitud es uno de los mejores dones y de los más sanadores, diría yo. Ni te imaginas el bien que te proporciona tener gratitud. Imagínate un banco que te deposite todas las mañanas en tu cuenta 86.400 euros. Y ese saldo no se acumula para mañana. A medianoche la cuenta se actualiza y te quedas a cero. Y de nuevo recibes al día siguiente, a las 12 y 0 y 1 segundo, otros 86.400 euros. Pero se borra cualquier saldo del día anterior que no utilizaste, que no usaste. Y tampoco vas a tener garantía de que te van a poner al día siguiente esos 86.400 euros. Porque, como he dicho ya una vez, el mañana es un gran mentiroso. ¿Qué harías? Bueno, yo no sé tú, pero yo creo que gastaría hasta el último céntimo, ¿no? Bueno, pues cada uno de nosotros tiene un depósito así todos los días. Cada día nos despertamos con un crédito de 86.400 segundos diarios. Todos los días, cada noche, lo que no usamos se perdió. Jamás el tiempo acumulará las horas del ayer para mañana. Si no usaste el depósito del día, lo perdiste. No es como el cupón de la 11, ese que te dan en el reintegro, ¿verdad? El tiempo es tu bien más preciado y cada instante que pasa se convierte en un recuerdo o una oportunidad perdida. Todo va a depender de tu gratitud a quien la merece. Este no es el tema de hoy,
pero tenía en el corazón decirlo, de decírmelo a mí mismo, claro. Pero vayamos al tema de hoy, de donde voy a intentar compartirte cómo podemos aprovechar mucho mejor esos 86.400 segundos diarios. Alguien dijo alguna vez que la vida, para sobrevivir a los embates y también en el ministerio, por supuesto, tienes que tener un corazón tierno, pero por el contrario, debes tener piel de cocodrilo, tener una actitud resiliente. La resiliencia es poder para recuperarse. El riesgo que corremos es que tu corazón se haga de cocodrilo y tu piel se haga tierna, porque van a venir las adversidades, las lanzas, el dolor, y si tu piel es tierna, eso acabará impactando en tu corazón, y tu corazón se va a quebrantar con toda seguridad y se va a terminar haciendo duro. El problema es que si tu corazón se hace duro para las críticas, para los embates de la vida, seguramente también se hará duro para la presencia del Señor. En cambio, si tu corazón es tierno, entonces será como tierra mojada, donde quizás también entrará la estaca que te podrá hacer daño, que te podrá lastimar, pero también entrará la semilla del Espíritu. Por eso digo que es necesario tener piel de cocodrilo, una protección que es exterior para proteger lo que Dios te ha dado. Ahora me explicaré un poco más sobre esto. Yo creo que la manera que manejamos las situaciones difíciles determina los parámetros de longevidad de la vida. En el servicio, en el ministerio, en el servicio del Señor, en el ministerio y, por supuesto, en la vida también. Y a esto se le llama carácter. El carácter nos para ante la vida y nos determina. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. O sea que eso es así: pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Para llegar al destino, uno necesita carácter. Para tener carácter, uno tiene que tener hábitos. Y para que esos hábitos estén en nosotros, hay que empezar con una acción. Y para que esa acción comience, todo arranca con un pensamiento. Y eso hará que te puedas mantener hacia el destino. No es fácil. Mantenerse en cualquiera de los ámbitos de la vida no es fácil. Es lo que más cuesta. La palabra dice que cuando Saúl y Jonathan cayeron en una batalla, David exclama y dice, ¿cómo han caído los valientes? Y no hay peor cosa que lamentar la caída de un valiente, la caída de alguien que pudo haber llegado a la meta, pero se cansó, se hartó, se fatigó su alma. Es triste cuando alguien no pudo terminar una carrera, que alguien no pueda culminar una familia, un ministerio, y por lo general no es porque cayó en pecado o porque tuviera algún demonio, sino porque no supo mantenerse. Tener piel de cocodrilo, una cobertura exterior. La palabra describe un incidente. Los discípulos del Señor eran, de un tanto variopinto, y por qué no decirlo, también había algún pusilánime entre medio. Entre ellos había un negador, y también había un traidor, y otros que dudaban de que Jesús había resucitado, como Tomás. Pero eso fue antes de la venida de Pentecostés, del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo y la gloria los llenó a todos, entonces dice la palabra que todos ellos fueron transformados en otros hombres, en otras mujeres. Fueron diferentes, fueron
hombres valientes. Fue como una especie de superpoder que vino sobre ellos y les dio unas, entre comillas, habilidades especiales. Dice la palabra que no solo para sanar enfermos y liberar endemoniados, sino también predicar el Evangelio, sino que se hicieron resistentes a la crítica. El Espíritu Santo no solo les llenó el corazón, sino que les dio una nueva cobertura que, a pesar de tener problemas grandiosos, si leéis Hechos de los Apóstoles, ahí lo veréis, fueron llenos del Espíritu y recubiertos de una capa de gloria que hizo que dieran hasta sus propias vidas por el Señor. No los podían parar, era gente imparable. El fuego de Jesús, cuando caminaba por la tierra, creyeron que lo habían apagado los romanos y los fariseos, pero no. Luego llegó una multiplicación de poder, una manifestación de los hijos de Dios que nadie podía detener. Y dice la palabra, y cada día se añadían más y más en gran número, y los discípulos obraban grandes maravillas. Sacaban los enfermos a las calles, que al pasar Pedro dice que con su sombra cubriese a alguno de ellos y fuesen sanados. Era la atmósfera que se vivía en los primeros discípulos, en Hechos de los Apóstoles, y algunos venían de ciudades vecinas y traían enfermos, atormentados, y todos, dice la palabra, que eran sanados, llenos del poder de Dios, no los podían parar. Entonces dice la palabra que se levantó un sumo sacerdote lleno de celos y les echaron manos a los apóstoles y los metieron en la cárcel pensando, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo, venga, chicos, pónganse de pie y vengan a predicar otra vez. Y los que los apresaron dijeron, ¿qué hacen sueltos estos de aquí? ¿Quién los soltó? Ha sido un ángel, dijeron. Entonces, mayor conversión en masa, mayores milagros todavía, porque Dios y sus ángeles, dice la palabra, estaba con ellos. Entonces Sanedrín los manda a buscar a la cárcel y no los encuentra. Pide explicaciones de lo que ha pasado y ningún guardia se había enterado de nada, ni los que estaban adentro, porque había gente dentro apresados con ellos, ni los que estaban afuera, nada de nada. Y los vuelven a llamar nuevamente y les cuentan, pues que va a ser una tontería que los vuelvan a meter en la cárcel, porque hay un ángel que no tiene otra cosa que hacer que liberarlos, porque ya lo había hecho en más de una ocasión. Al final hablan entre ellos y piensan, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Y los chicos responden, mirad, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y aprovechan para predicar el Evangelio. Y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros quisisteis matar colgándole de un madero, pero ha resucitado, así que Él está vivo y vamos a seguir haciendo y predicando y nadie nos va a poder parar. Así es nuestro Dios. Y ahora la cosa se pone más interesante. Y ahí el maestro, el gran Rabán Gamaliel, respetado por el pueblo, da un magnífico discurso que se encuentra en Hechos 5, del 35 al 42, que no vamos a ver, que hasta el día de hoy cobra una significancia que a mí siempre me ha asombrado. Y les dice a sus compatriotas y compañeros, sáquenlos fuera que quiero hablar en privado con vosotros. Y les dice, miren, déjenlo marchar, porque si esto es de Dios, va a permanecer. Lo que es de Dios siempre permanece. El principio de la permanencia habla de que Dios está con una persona. La permanencia, la durabilidad, la longevidad son imprescindibles en la vida cristiana. Me refiero a la relación íntima y duradera entre el creyente y Cristo,
Juan 15, la vid y los pámpanos nos hablan sobre esto, que implica mantenerse fiel en la fe, recibir su vida, su savia, su fruto y vivir en obediencia y en enseñanza. Y yo pregunto, ¿qué nos está faltando en términos de sociedad? Yo creo que la permanencia. Estamos cansados de ver gente que comienzan cosas y no terminan. Cansados de ver matrimonios que duran lo que un suspiro. Ya no digamos de los noviazgos, todo es cambio. Lo que hacías ayer, hoy ya no tiene sentido. Y algunos creyentes no son una excepción. Todos queremos... Esto le va a gustar a Joel. ¿Dónde está Joel? Esto le va a gustar a Joel porque se lo mencioné el domingo. Todos queremos la gloria del Jordán y ahorrándonos los 30 años de carpintería. Y no se puede. El Señor estuvo 30 años en una carpintería y sirvió 3 años. Y nosotros queremos 3 años de carpintería y servir 30 años. Pero hay 30, 40, 50 años a veces de desarrollo silencioso, donde una semilla murió, fue sembrada y uno no sabe en qué momento va a germinar esa semilla. Y eso se llama longevidad, permanencia, es el principio de Gamaliel. Cuando uno sabe lo que es de Dios, que eso nació en el corazón de Dios, saber eso es fundamental. A eso se reduce la vida y eso llévalo a todos los ámbitos de la vida. Si vas a iniciar algo, saber si Dios quería que iniciaras eso, esa cosa. Si sientes paz cuando eliges algo, para saber si has elegido bien, porque cuando nace de Dios, permanece. Ahora, ¿por qué os he llevado a este punto? Porque con los años he aprendido con mucho dolor que la permanencia en el llamado de Dios, por ejemplo, disminuye el dolor de los fracasos. Lo repito, la permanencia en el llamado de Dios disminuye el dolor de los fracasos. Es imposible pretender seguir una misión divina sin tener momentos erráticos, momentos de zozobra, de fracaso. Es imposible, es que eso es imposible. Hay momentos en la vida que te vas a encontrar con vientos de frente y eso forma parte de la vida. Crisis en la familia, crisis en el matrimonio, en las finanzas, en enfermedades que ni contabas ni esperabas en tu mejor momento de la vida, ni en el ministerio también, en el servicio al Señor, al que haga. Cuando digo ministerio no me refiero a que seas pastor de una iglesia, me refiero a ese servicio que estás prestando para la comunidad, para tus hermanos. Porque cuando Él te llama no lo hace en tu mejor momento, no lo hace en tu mejor momento. No te promete ausencia de tormenta, sino te promete aflicción junto con ellas. Pero Él dice que si tú tienes un llamado verdadero y estás bien fundamentado en el Señor, aunque vengan esos vientos, aunque venga lo que venga, tú eres ese hombre, esa mujer prudente que edifica sobre la roca. ¿Y saben qué pasa? Que cuando tienes que edificar sobre la roca, vas a tener que quitar mucha arena, mucha tierra para llegar hasta ahí. Y eso sabéis lo que significa, ¿no? No os lo explico. Sufrimiento. De otro modo esos vientos vendrán sobre ti y grande será tu ruina. Lo dice el mismo Señor. Entonces, cuando tú tienes el concepto del principio de permanencia, nunca te detienes en un momento de desánimo. Porque si no, eso te va a paralizar por un tiempo, por años quizás. Yo mismo pensaba
que cuando tú tienes un desánimo, te tenías que parar hasta que volvieras a animarte, ¿eh? Porque pensaba, yo no puedo seguir así, yo estoy desanimado, yo estoy triste, estoy preocupado, yo así no puedo continuar. Esto me ocurrió con mis dos hijos mayores, aquí está el tercero. Decidieron marcharse de la iglesia. Y yo, había un punto en mi vida que yo pensaba, ya no merece nada. Yo pensaba que nada merecía la pena. ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto desvelo, tanto sufrimiento para que luego mis hijos se me marchen? Y no recuerdo el tiempo que perdí, varios meses o años valiosísimos, donde yo no podía fluir y mi mujer tampoco podía fluir, donde tenía temor y detuve el reloj en un fracaso. Y he tenido que aprender con dolor que a veces Dios nos vuelve a llevar justo en el lugar donde nos rendimos, donde nos desviamos. Justo nos lleva al sitio donde fallamos para volverlo a arreglar. Como cuando el Señor fue al encuentro de Pedro, ¿recordáis aquel día? Se fue a la playa a prepararle el desayuno a sus discípulos, después de haberlos negado, etc. Que fue ahí, curiosamente, donde se conocieron, que fue ahí donde Pedro le prometió que no le negaría, y muchas veces Dios nos lleva a ese sitio y te hace regresar a esa ventana por la cual tú saliste, para que aprendas a salir por donde tienes que salir, que es por la puerta. Y hasta que no vuelvas a salir por la puerta, no va a funcionar. ¿Me explico? Y hoy que he sumado unos cuantos años más, en perspectiva, ese fracaso a la luz de todo un llamado es un detalle importante, claro que sí, pero es un detalle menor. Se minimiza. Mirando meses, mirando años, mirando décadas de toda una vida sirviendo al Señor. ¿Qué es un día de desánimo ante 20, 10, 30, 45 años de fidelidad? Cuando contemplo un día de desánimo a la luz de años de servicio al Señor, la cosa empieza a cambiar. Por eso el Señor dice en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como el águila. Pero si tienes la vista de una gallina de corral y estás todo el día mirando el suelo, estás todo el día así, mirando al suelo, solo verás el maíz ahí abajo en el suelo y te terminarán cortándote la cabeza. Ver el maíz representa el pagar las deudas, preocupación por la familia, vivir en temor por todo, por mi trabajo, por mis hijos, por mi esposa, por mi ministerio. Pero la palabra no dice que te llevarás como la gallina, sino como el águila. Por encima de las cumbres, por encima de los problemas y de las crisis, y renovarás tus alas como las águilas. Esto es para un sermón. Renovarás tus alas como las águilas, que van mudando sus plumas 3 o 4 veces durante el año, hasta que finalmente al cabo del año la han mudado todas. Entonces, Dios dice, mira que la permanencia es un momento que te vas a sentir un titán en la oración, te vas a sentir estupendamente, te levantarás a las 4 de la mañana, como decía Joel, ¿no? El otro día, a las 4 de la mañana, a ver quién se levanta más pronto. A las 4 de la mañana y estarás orando y meditarás a horas y fuera de horas, y momentos que te sentirás como un pichón, que no vas a tener ganas de orar. Y eso te va a pasar si es que no te está pasando ya. Momentos en que amas a todo el mundo y otros días que no quieres ver a nadie.
Y no es que poseas un demonio, es que la vida es así. Somos almáticos, donde las decisiones y acciones están impulsadas principalmente por las emociones. La palabra también dice la concupiscencia, la propia voluntad y los deseos terrenales, en vez de estar guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pues están guiadas por otras cosas, ¿no? Y habrá momentos que queramos salir a predicar a las naciones y otros que no queramos ni congregarnos los domingos. ¿Cómo pasamos de una etapa a la otra? Pues no lo sé. Tiene que ver con nuestra alma, con nuestro cansancio existencial. El otro día leía de que las personas mayores no discuten. Ya llegan a mi edad, 60 años, estos discuten. Y algunos piensan porque estos ya son sabios. No, es que estamos cansados de discutir. Estamos fatigados de discutir. Ya no discutimos, pero no porque seamos sabios, porque estamos cansados. Y a veces uno tiene días de furia y otros días que sentimos el cielo con las manos. Pablo tuvo una lucha, esa lucha, y él dijo, yo tengo una lucha entre la carne y el espíritu, y lo que quiero hacer eso, y aquello que no quiero hacer eso hago. Está describiendo una batalla mortífera desde dentro de su interior, porque con el tiempo uno se cansa. No es que no quiera discutir, es que uno se cansa. Y seguramente Pablo se cansaría. Y además, a él le ayudaron bastante las motivaciones, porque, bueno, si leéis el Hechos, no hay un capítulo donde no le zurren o lo saquen medio muerto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si te sientes así, que no te preocupes, que no estás defectuoso, no estás defectuoso. No eres el único que está así. En una montaña rusa, yo también he pasado por esto. Y la vida es una montaña rusa. Así estamos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos para permanecer? Pues sabiendo que cuando te alejas de esa montaña rusa, no somos gallinas, somos águilas. Cuando te alejas y ves, ves el vuelo en perspectiva completa, aunque sea un vuelo errático, Dios dice, yo te voy a mantener en el aire hasta que llegues al destino. Aunque sientas que te vas a estrellar, aunque sientas que te vas a caer, yo te voy a mantener. Escúchame bien. La victoria final de la guerra es lo que va a opacar las batallas que hemos perdido en todo el trayecto. ¿Me explico, no? La victoria final es lo que va a opacar esos días grises de pérdidas, etc. El resultado final es lo que importa. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida, en el fútbol mismo. Si te desanimas cuando pierdes un partido o dos partidos, con esa actitud no te vas a clasificar nunca en los mundiales, nunca. Tienes que seguir y pensar, podemos darle la vuelta, podemos remontar y todo puede cambiar. Hay equipos favoritos que se pensaban que se llevarían el mundial de calle y fueron eliminados. Y cuando otros, con un espíritu, una actitud más sencilla, dijeron, pues vamos a continuar. Y nos fue mal, perdimos, empatamos, pero sigamos. Pero todavía estamos en la carrera, esa es la actitud. Eso es lo que trato de decir el Señor, es lo que dice Gamaliel, no te entregues, no te rindas. Hay gente aquí pasando crisis, me consta que aquí hay gente pasando crisis hace tiempo, hace meses. Algunas enfermedades crónicas, como la mía. Pero el Señor no ha perdido el interés en ti. Al único que giró un momento la cara, ese fue a su propio Hijo, para darte acceso a ti, a la vida eterna. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Y le dijo, no al Hijo, es para decirte sí a ti. Y que hoy puedas estar aquí y puedas tener acceso a la vida eterna. Pero nunca Dios perdió su interés en ti, jamás perdió.
Así que no te rindas, aunque te sientas débil. Yo me siento débil muchas veces, digo, no voy a poder, no tengo fuerzas ni capacidad, y el Señor me dice, continúa, permanece, una milla más. Y envejece si es que yo no vengo antes, creyendo que yo fui el que te ungí. Y aunque hayas pequeñas derrotas en el camino, la victoria final merecerá la pena. Tenemos que creer que el tiempo, que es lo que más valía tenemos, es tu aliado. El tiempo, tarde o temprano, te va a dar la razón. Dios dice, tienes que permanecer. Gamaliel lanza el principio de la permanencia. ¿Sabes lo que te da la permanencia, además de la longevidad? Te da el cumplimiento de metas a largo plazo. Porque mucha de nuestra impaciencia, que creo que es el asesino número uno de las personas, al final termina drenando y socavando a veces la visión, la impaciencia. Entonces, yo no soy defensor que todo tiempo pasado fue mejor, porque yo estoy a favor de los cambios. Dios no cambia, Él es inmutable, pero nosotros tenemos que cambiar. Pero también te digo que la permanencia en lo que Dios te llamó en un mundo de cambios es un lujo. Preservar tu autenticidad, que es el regalo que Dios te ha dado. ¿Has pensado alguna vez que nadie puede adorar a Dios como lo haces tú? Con esa originalidad, con esas huellas dactilares. ¿Sabéis por qué pillan a un ladrón con las huellas dactilares? Pues simplemente porque no existen en el planeta dos personas con las huellas dactilares iguales. Serán muy parecidas, pero iguales no. Lo mismo pasa con tu garganta. No hay otro en el mundo que se parezca a ti, y eso es un regalo de Dios. A eso se le llama singularidad. Si no, te habría algo clonado de otro, pero si te hizo único, es un regalo que debes de cuidar, que debes de preservar. Esa singularidad debe permanecer. Así fui, así soy y así voy a ser. Mejorando poco a poco, pero no andas cambiando de golpe porque te impacientas por las cosas. Ahora cambio de música, ahora cambio de ropa, ahora cambio de look, ahora un tatu, ahora me rapo la cabeza y me lo dejo así con un mohicano. No, tú tienes que decir, ¿quién soy yo? Y permanecer. Y lleven eso al ámbito espiritual y verán que la permanencia produce influencia en otras personas. Cuando alguien permanece a través de los años, yo de esto me acuerdo de mis mayores, de mis ancianos, o no ancianos en edad, y yo recuerdo que esto a mí me reportaba muchísimo bien, verlos sentados en los bancos, después de 50, 60 años. Pues cuando alguien que permanece a través de los años te da un consejo, tú lo tomas. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer permaneció, estuvo ahí y peleó batallas al igual que las que estás peleando tú en este momento. Y ha sobrevivido. Esa persona tiene cicatrices de guerra. Porque yo no acepto consejos de alguien que no tenga cicatrices en el alma. No los acepto. Tienes que decir, Dios me ha mantenido hasta la meta, así que sí puede llegar, no es imposible. Hay un lugar donde Dios te pone y que tú tienes que permanecer, aunque te parezca que no estás viendo fruto. Esto suele ocurrir. Aunque sea así, permanece, porque seguro que tú perteneces a un gran engranaje en toda la relojería de Dios. Y por algo Dios te puso ahí. Si naciste en Barcelona, pues es por algo. Y si naciste en Mónaco como yo, pues también es por algo.
Y si naciste en, qué sé yo, en Honduras, o en Colombia, venga, también Colombia. En Colombia, pues también es por algo. Es porque Dios tenía un plan para ti, no es azar, no es casualidad que estés aquí o allá o haciendo... Y Dios tiene un plan para ti, ha tenido un plan para ti y quiso que fuera así, permanece. José no se rindió, Daniel no se rindió. Imagínense las oraciones que no fueron contestadas al mismo Daniel, porque claro, a nosotros nos gusta escuchar la parte esa de la historia donde Daniel fue librado de la boca de los leones. Esa historia nos gusta a todos, pero ¿y las oraciones de Daniel que no fueron contestadas? Que fueron muchísimas. No quiso caer cautivo en Israel. Señor, que no caiga cautivo. Catapam, cayó cautivo. Señor, que no me cambien el nombre, que me gusta el mío. ¡Pam! Me le cambiaron el nombre. Señor, que no me hagan aprender cosas mundanas. Y tendrán que aprender las letras y las costumbres de los caldeos. Esa parte está ahí. Y es porque Dios tenía un plan más grande. Cuando oras para que una puerta se abra y de repente se te cierran todos los morros, no es que Dios no respondió, es que Dios te respondió cerrándote la puerta. Entonces, cuando te encuentras así, no te apresures, no tomes decisiones. ¿Qué es un día malo? Un día gris, una semana, un mes gris a la luz de 30 años, de 50 años de fidelidad. ¡Nada! ¿Qué es nuestra vida mortal a la luz de la eternidad? Cuando dice la palabra que estaremos por cientos de años y miles de años y nunca más habrá muerte, ni mal, ni esto, ni enfermedades, no sé qué. Y pensar que tú te preocupaste por el bobo de tu vecino o porque te ibas a quedar soltera. El principio de la permanencia facilita el cumplimiento de la meta a largo plazo. Las visiones necesitan tiempo para alcanzar madurez. Esto no significa ir lento, porque yo no voy lento, ni quiero ir lento, pero estoy hablando de que es lo que es de Dios, el principio de la madurez lleva tiempo. No se puede hacer crecer a un niño de la noche a la mañana. A veces nos encantaría a algunos. Por más que vistas a tu hija de 7 años como una chica de 15, porque a ver si la hago crecer. Siempre será una niña de 7 años, por mucho que la vista de 15. Y no podrás acelerar ese proceso. ¿Entendéis? Entonces, todo lo que permanece de Dios lleva tiempo. Dios sabe cómo no abortar una visión. Por eso te tiene en pausa. Quizás estás en pausa todavía. Y te dice, espera, no es tu tiempo, no te apresures, disfruta de tu carpintería para que cuando llegues al Jordán llegues sólido. Y vuelvo a repetir, cuando metemos la impaciencia se trunca la visión. Es necesario que el principio de la longevidad sea con tiempo. Y termino. Ora. Y si la respuesta no viene, tranquilo, estás en las manos del Señor. En algún momento esa oración que está seguramente suspendida en el espacio, porque Él promete que ninguna de las oraciones volverá vacía, ¿no? Pues a lo mejor está suspendida en el espacio desde hace tiempo, desde hace meses, desde hace años, no lo sé. Pues algún día entrará otra vez en la órbita. Porque Él dice que Él te tiene esculpido en sus manos y no te va a olvidar, dice Isaías 49:16. Entonces, tranquilo, si es de Dios, ni siquiera tú lo podrás detener. Y Dios te dice, a lo mejor no me ves, a lo mejor no me sientes, y en tu día a día habrá muchos días grises, y si no estás muy experimentado en las luchas espirituales, tienes que saber que todas las cosas que tienen algo de dificultad te van a parecer imposibles. Pero debes confiar en el Señor del tiempo
que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y el Señor te dice en Isaías 43:1, con eso termino: no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, y mío eres tú. Y Él te dice: yo siempre estaré y nunca miré de tu lado, porque si esto es mío, nadie lo podrá detener. Que el Señor nos ayude.